Hola, ¿cómo están? Soy Pacho Medina, chef de Unilever, y hoy vamos a tener una masterclass de Cocina sin Fronteras. Para eso nos acompaña el chef Saúl. Chef Saúl, bienvenido. Muchas Muchas gracias. gracias de estar aquí con nosotros. Para nosotros y para nuestra audiencia es un gran placer. Gran cocinero. Por favor, cuéntenos un poco de usted. Claro que sí, mucho gusto. Soy Saúl Schwartz, vengo de México, nací en Venezuela y tengo un recorrido allí por algunas partes del mundo que me hicieron interesarme poco a poco en este mundo de la gastronomía. Estudié cocina cuando tenía 17 años y estuve en Estados Unidos, trabajé unos meses en Arizona, también hice el high school un poco antes en una zona que se llama Rhode Island, Ajá. muy cerca de lo que es entre Nueva York y Boston. Entonces allí pude crecer un poco con esos gustos de ver la cocina del mar, la influencia de Nueva Inglaterra, que también es una cocina muy fresca y que tiene mucho que ver con el otro lado del mundo. Ajá. También fue influencia en mi cocina porque cuando era muy joven, estando en ese estudio de primaria, mi familia conoció a una familia japonesa que nos hizo interesarnos mucho por el tema de la comida japonesa también. De manera que volvimos a Venezuela algunos años y allí intentamos abrir un restaurante de cocina asiática, de Ajá. sushi. Y justo por eso fue que comenzamos con todo el tema de estudiar, de aprender y luego de eso pues tuve algunas colaboraciones con chefs como Eduardo Komiyama, como Fred Yamada, que fueron como parte de mis maestros después de la escuela y bueno, después de todo eso terminé migrando a México y pues ahorita estamos con mi esposa, tenemos nuestra casa por allá y seguimos trabajando actualmente como creadores de contenido también. Y pues ahora nos encontramos en Colombia, acompañados, muy bien Muchísimas acompañados. gracias, chef. Muchísimas gracias. Pues como pueden ver, si hay alguien que sepa de Cocina sin Fronteras, es el chef. Así que hoy vamos a tener una super masterclass. Así es. Bueno, hoy vamos a hablar de Cocina sin Fronteras. ¿Y qué son las fronteras? Las fronteras son líneas imaginarias políticas que dividen a los pueblos, pero la comida no tiene fronteras, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de dos alimentos que para mí son fundamentales, chef, en la comida mundial, pero sobre todo en la comida del norte de Sudamérica y de Centroamérica, que es el maíz y el cerdo. Así es. Bueno, tenemos dos grandes ingredientes a nivel mundial. Como mencionamos de primero, el maíz, que proviene de Mesoamérica, de toda la zona que hoy es parte del norte de América y Centroamérica, pero hace miles de años comenzó a migrar poco a poco hacia el sur, apoderándose como un alimento pues, de primera necesidad en el mundo y que literalmente forjó culturas hasta hoy en día. El maíz, gran alimento, y de este lado tenemos el cerdo, un animal que viene de Euroasia, que pues sí llegó un poco después que el maíz a esta zona del mundo. Gracias al mestizaje llegaron esos colonizadores acá a este lado del mundo en América y nos trajeron este gran animal que hoy en día tiene muchas preparaciones, es muy, muy versátil y además ha sido ahora, ha formado parte de la cultura de muchos de nuestros países en América. Claro que sí, chef. Y es que tradicionalmente el ser humano ha comido lo que tiene a la mano, ¿sí? Y las migraciones durante todo el transcurso de la historia, como lo acaba de decir el chef, nos han llevado alimentos e ingredientes de una cultura, de una región a otra, y nos han llevado técnicas. Pues sí, todos esos alimentos que van llegando con los viajes y los movimientos de los humanos a diferentes países terminan volviéndose la necesidad, ¿no? La disponibilidad que tenemos según las áreas terminan convirtiéndose incluso en preparaciones tradicionales con el tiempo. Tenemos desde México la cochinita pibil donde se usa, el cerdo, hasta acá en Colombia el famoso chicharrón que ya es parte también de casi que del nacimiento. Vienen los biberones del chicharrón. La lechona, que es el plato, el mejor plato de concierto del mundo. Cierto, muy bien. La lechona fue considerado de los mejores platos del mundo que se preparan con el cerdo. Entonces tiene su técnica muy arraigada en cómo los colombianos resolvieron cocinar en el cuero del cerdo, adentro colocándole arvejitas, arroz, incluso las mismas carnitas del cerdo y queda un plato espectacular. Hoy yo voy a trabajar de este lado un poco lo que sería un chicharrón
basándome en lo básico, que es preparar primero una cocción previa. Normalmente se puede hacer un curado donde se le agrega algún condimento, alguna sal, así. Hay muchas formas de curar el cerdo. Pueden hacerse desde simplemente agregándole sal y azúcar, estilo como si fuera un gravlax, chef. Sí, un gravlax. Pero ya luego de eso se puede también hervir el cerdo con muchas especies para darle mucha intensidad. Ya luego se cocina en grasa o en Yo manteca. tengo una muy buena. ¿Cómo sería? Se puede curar con salsa soya fruco. Oh, mira. Bueno, ese justamente es una técnica que yo he probado y me encanta porque se llama lapchuk. El lapchuk proviene de China y sirve justamente la salsa de soya porque es un líquido con mucha cantidad de sal. Estamos hablando de entre un 15 y 18% de sal y funciona como una salmuera muy potente para curar el cerdo en esa menjurje que también se le pueden agregar muchos sabores. Y ya luego de que lo curas unas 24, 36 horas, lo dejas secando, o también como el término que se usa aquí mucho, el oreado, Oreado. para que se seque y quede como esa costra donde se cura la carne por fuera y ya luego lo puedes fritar, lo puedes usar para guisar incluso. En este caso, pues lo que vamos a hacer es simplemente sazonarlo con mucha sal, un poquito de azúcar y lo vamos a llevar directamente al horno con mucho vapor para que nos quede aquí con la magia de la TV nuestro corte, ¿verdad? Yo blanqueé hice una precocción de este chicharrón para poder hacer esto claramente mucho más rápido y lo hice en un horno, puede ser en un horno de convección, Muy bien. a muy baja temperatura durante aproximadamente 4 horas, no subiendo los 70 grados centígrados internos. Ok. Y eso me asegura una jugosidad, pero también me rompe fibras y ya me deja algo mucho más tierno. Entonces podríamos decir que es un mise en place muy versátil porque de aquí podemos partir para hacer incluso frituras, salteados o chicharrones. En este caso lo voy a partir en tiritas. Aquí se pueden hacer chicharrones estilo escalera, que se usa mucho acá. Se pueden hacer chicharrones estilo carnitas mexicanas, donde se fríe la carne de cerdo en su propia manteca, en manteca de cerdo. Y esto le da como muchísimo textura cremosa, sabor. Y allí mismo en la manteca se suele agregar en México leche y especias hasta que la carne de cerdo queda completamente seca y de allí pues vamos a ver qué otras preparaciones pueden surgir. Ok. Chef, ¿quiere que le retire este? Vamos a sacar este y cortamos Va cortando ese de allá. Perfecto. Mientras tanto yo hablo de esta masa. Esta es una masa de maíz nixtamalizada. ¿Lo dije bien? Excelente. Ok. Muy bien. Básicamente la nixtamalización es una cocción del maíz con cal. En Colombia, esta masa se llama masa de maíz pelado. ¿Por qué? En Colombia, esa técnica de nixtamalización se llama moteado. Y básicamente cocinamos el maíz con ceniza o con cal y lo que hace es ablandarme la cáscara para que se pele mucho más fácil. Tengo entendido que incluso acá en Colombia se sigue haciendo con cenizas. Sí. Usualmente de madera porque tiene mayor cantidad de potasio. La madera al tener potasio genera esa ceniza que sea un poco más, con un pH más elevado. Entonces queda de una manera que el pericarpio, la parte que recubre el maíz seco, porque es importante mencionar que partimos de maíz seco, ese maíz seco se cocina en un agua muy alcalina, entonces hace casi el mismo efecto que el ácido, pero solo es lo mismo pero al revés, porque el agua alcalina hace que toda la fibra de ese pericarpio se ablande. Ajá. Entonces luego se muele y nos queda la famosa masa nixtamalizada. Súper bien. Importante. Yo ahorita la trabajé y le puse manteca de cerdo para que claramente tenga un poco más de humedad y para que sea mucho más rica. Yo de aquí podría partir para preparaciones mexicanas o podría partir para preparaciones santanderianas, por ejemplo. Yo le agrego un chicharrón ya tostado y de pronto un poco de yuca y puedo hacer unas arepas santanderianas bastante ricas. Delicioso. Bueno, vamos a hacer de este lado. Yo voy a cortar en forma de chicharrón de escalera para que también sea como un acompañante, pero también voy a hacerlo estilo carnitas en manteca de cerdo. Entonces, esta la vamos a partir en dos secciones. Vamos a hacer aquí un chicharroncito partido escalera. Y de este lado tengo unos cubitos que están un poco más gruesos que se van a ir directamente a la grasa. Ok, listo. Entonces pasamos por acá nuestros cortes de cerdo que ya están precocidos y sazonados, directo. Vamos a ponerlo poco a poco porque con cuidado, fuerte, directo a la grasita. Y mientras seguimos con nuestra fritura,
en el código QR que está apareciendo en pantalla pueden descargar nuestro reporte de Menús del Futuro 2025. Ok, hay varias maneras para que los cocineros podamos romper las fronteras. La primera son las redes sociales. Todos hoy tenemos un Instagram, todos hoy tenemos un Facebook. Por cierto, síganme. Todos hoy estamos viendo cómo nos inspiramos desde redes sociales de algo que están haciendo en otro país, en otra región, en otro continente o mi vecino, ¿sí? Y al final, de ahí tenemos la inspiración y nos dedicamos a hacer pruebas y como que nos entra esas ganas de aprender más. Pero otra, y aquí volvemos a un tema, y es el tema de las migraciones. Hay migraciones dentro de los países, los cuales me llevan productos de una región a otra o me llevan técnicas de una región a otra. Aquí en Colombia nos pasa. Sabemos que la región de la costa cocina muy diferente al Pacífico, muy diferente a la parte amazónica y a los antioqueños, obviamente a los santanderianos, y todo es diferente. Pero también tenemos un tema de migraciones de un país a otro, de un continente a otro. Europa hoy está con una influencia africana muy fuerte, Sí. ¿sí? Pero, chef, cuénteme, ¿cómo lo inspira a usted toda esta migración, todo este rompimiento de fronteras que ha tenido? Mira, como migrante, personalmente mi historia tiene un poco de eso también. Ahorita tenemos la gran herramienta de las redes sociales que nos hacen viajar. Me recuerda al gran chef Anthony Bourdain que decía, yo desde mi apartamento viajaba por el mundo antes de que se hiciera realidad, nada más viendo la televisión, viendo los programas de la gente que hacía todo ese turismo gastronómico y ahorita Ajá. podemos hacerlo y no solo eso, podemos aprender de otros chefs que también están del otro lado del mundo haciendo sus videos, mostrando sus técnicas, sus recetas y claro que sí, es una inspiración total. Claro. Mi chef, cuénteme un poquito qué está haciendo con la longaniza. Que se ve que está bien especiada y lo que quiero Sumamente. es justamente abrirla para hacer unas migajas express porque las migajas, ya las van a ver, son el residuo que queda al momento de fritar todo ese chicharrón, de hacer esas carnitas en manteca de cerdo. Pues nada, vamos a aprovechar para hacer unas migajas rápidas, desbaratando esta longaniza y pasándola en sartén, comenzando en sartén frío y tostando hasta que quede bien, bien seca, que va a ser parte de unas arepitas, o mejor dicho, unas gorditas Unas de gorditas. chicharrón o con migaja de cerdo. Unas gorditas mexicanas, efectivamente. Chef, yo le propongo una cosa. Sí. Como estamos hablando con cocineros profesionales y los cocineros no tenemos mucho tiempo, vamos a llevar eso al horno y ya volvemos mientras continuamos con esta. Ahorita vemos cómo quedó. Ok, entonces longaniza en el horno, mientras ella trabaja allá, yo voy a tatemar o a dorar o a quemar, depende de dónde esté, un par de tomates, una cebolla, un pimentón pequeño y unos dientes de ajo, ¿verdad? Chef, lo dejo acá y por favor cuénteles de nuestra siguiente preparación. Bueno, de este lado vamos a comenzar con una preparación del Bajío mexicano, que es la zona que está entre Querétaro y Guanajuato, simplemente mezclando un poco de queso, puede ser un queso fresco, tipo cotija. Aquí tenemos media libra aproximadamente de queso fresco y la vamos a mezclar con manteca de cerdo. Este es un secreto local que le va a dar como untuosidad y además ese sabor como tradicional, ¿no? Vamos a agregarle un poquito de manteca de cerdo y... Chef, un segundo. Sí. Cotija, aquí puede ser un queso campesino, Un queso campesino. pero se parece mucho más al queso costeño porque tiene una carga de sal. Ok, muy ¿Verdad? bien. Sí, sí, sí. Perdón, el queso costeño. Entonces, el queso costeño acá tiene una carga de sal. En esta oportunidad tenemos un quesito campesino de muy buen sabor, pero muy tranquilo. Siguiendo esa idea de mezclar culturas, Claro. ¿verdad? Lo más cercano que pudimos encontrar acá en Colombia, pues sería el queso campesino. Vamos a probar hoy con el campesino a ver cómo nos queda esta mezcla de México-Colombia, agregándole un poquillo de adobo de chiles y aquí mismo mezclando, ¿no? Vamos a ver. Me comprometo a que esa receta del chef la voy a poner en la página, en las recetas, para que nos quede ahí para todos. Genial, tendremos entonces un recetario que puedan probar ustedes con gramos y cantidades. Perfecto. ¿Vale? Chef, la idea es que quede bien líquido o más bien como una masita, como... Esto debe quedar como una masita porque va a ser manipulable justo a mano y será parte del relleno de nuestra gordita, que en este momento ya tenemos los pestalitos hechos y simplemente luego vamos a proceder a estirar de manera que nos sirva como un rellenito. Mira, justamente como sería una arepa. Exacto.
que por cierto, El chef Carlos Gaviria dice que todos venimos de la misma arepa. Y fíjese que sí es cierto, porque si va a ser lo que creo que va a ser en Colombia en técnicas de arepas, esto sería básicamente una masa de corteza y esa una masa de relleno. es correcto, pues es como una fusión, digamos, de las dos, Ok. donde en este caso utilizaremos el relleno de el queso con la manteca y el adobo de chiles. Vamos a agregarle una cantidad generosa y procedemos a cerrar esto para luego convertirlo en una arepa donde, O una gordita. o una gordita, porque arepa viene de un término indígena, Ajá. de cuando se llega justamente esa migración de culturas caribeñas, entra por lo que es hoy el norte de Venezuela, pero pues recordemos que en esa época ni siquiera existían esos límites que hoy son llamados países, ¿no? Exacto, límites políticos, pero al final la comida no tiene fronteras, entonces desde Es ahí correcto. partimos. Súper importante. Y aquí viene un tema de migración. Cuando hablamos de cocina sin fronteras y nos remitimos a la migración de hace algunos años, ya hay segundas generaciones que nacieron en esos países, pero culturalmente vienen con una carga, con unas costumbres, con una cultura muy, muy de su país, y lo que hacen es mezclar. Ya son chefs que llamamos de segunda generación y juegan. Pero lo más importante, cuentan una historia a través de sus ingredientes, de sus técnicas y de la combinación de técnicas y de ingredientes. Correcto, y es algo, un fenómeno que se va a ver cada vez más. Tenemos, por ejemplo, en Perú los Nikkeis, que son los hijos de los que llegaron de Japón y de Exacto. Asia, y hoy pues es un estilo culinario completamente identificado como Sí. cultura Nikkei. Bueno, ya tendremos por acá de este lado la gordita rellena con el Ajá. quesito y el adobo. Lo Yo vamos a poner sigo a asar dándole vueltas a esto para tatemarlo, para dorarlo bien. y veremos cómo nos queda. Perfecto. Listo, entonces tenemos unas gorditas de queso y adobo, que no se les olvide, el adobo lo voy a poner, búsquenlo en nuestra página Unilever Food Solutions Colombia, en recetas, búsquenlo como adobo, ahí lo voy a poner. Tenemos unas gorditas de queso fresco con adobo. Estamos tatemando allá los vegetales para una salsita, y aquí tengo de esta misma masa que ya trabajamos y el polvo de longaniza. ¿Qué hicimos con la longaniza? La deshebraste, podríamos decirlo, la llevamos al horno, se tostó, y para asegurarme un golpe de procesador. Y ahí estamos. ¿Qué tiempo y temperatura le dio a este? Más o menos unos 7 minutos a 220 grados en calor seco. Y mire, quedó así bien sequita, soltó toda la grasa y queda exactamente igual que la migaja. Nada más que, bueno, esto fue como una preparación más rápida. Entonces, ¿cómo se llama esta preparación, chef? Eso sería una gordita de migaja que consiste en mezclar la masa directamente y allí hacer la arepita y se va directo al comal. Ok, ¿Cómo le entonces, llamarían aquí en Colombia? aquí si le cambio la longaniza por chicharrón, podría ser una arepa santanderiana. Santanderiana, muy bien. Santanderiana con chicharrón. Sí. Excelente. ¿Así lo ves bien? Sí, recuerde que la masa se puede también incluso hacer un poco más flexible, agregándole siempre un toque de manteca de cerdo. Y he escuchado que también acá a veces se le agrega yuca cocida. Sí, sí. En algunas regiones y para algunas recetas, sí. Yuca cocida. Entonces esto quiere decir que incluso cualquier tubérculo que tenga buen contenido de almidón nos podría servir para hacer como una mezcla de ideas. Seguimos rompiendo fronteras. Nosotros tenemos aquí arepas de arroz. Tenemos arepas de papa o lapingachos que están hacia el sur de Colombia, muy pegados al Ecuador, y se comparte esa tradición con el Ecuador. Tengo entendido que Colombia es el país que tiene más variedades de arepas. Hay una que le llaman oreja de perro. Sí, esa puede ser de maíz o de arroz, y básicamente se llama oreja de perro porque es así como toda flojita. como fluffy, como que se mueve así como la orejita de un perro. Sí, es muy rica y podría llegar a reemplazarse en algún momento por el tema de la tortilla para hacer unos tacos de una manera diferente. Genial, Sí. chef. Entonces esto lo vamos a porcionar en 2 o 3 testalitos, que serían las bolitas acá. 2 o 3, ¿qué? Testales. Así se le llama la porción de masa que se va a ir a convertir en tortilla o en... Ok, bolitas, ¿Gordita? bolitas para Colombia. Está bien. Pero estamos rompiendo fronteras, chef. ¿Esto está bien del mismo tamaño o la corto en 2? Esta se va en 2 porciones Ok. y la vamos a llevar directamente al comal
o plancha o Perfecto. budare, ¿por qué no? Listo. Bueno, ya estamos aquí, chef, dándole la vuelta a nuestras arepitas, tanto las que están rellenas con queso como las de migajas. Ajá. Las vamos a ir sacando poco a poco a medida que estén listas. Y lo que teníamos tatemando lo llevamos A procesar. a procesador. Ok, entonces tenemos dos gorditas, ya vamos con la tercera. Importantísimo, importantísimo. ¿Cuál es la necesidad? O sea, el porqué de esta tendencia. Básicamente es por la globalización. Nuestros clientes cada día viajan más, cada día ven más redes sociales. Entonces necesitamos entregarles una propuesta diferente, una propuesta completa, ¿sí? Es muy importante lo de nuestra región. Es muy importante nuestros productos locales, pero también es muy importante poder entregarles nuevas experiencias a nuestros comensales. Entonces, Y una historia, ¿no? También para que claro, sepamos de dónde viene cada cosa y también saber contar el producto que estamos ofreciendo. eso me encanta. A mí me gusta no solo transmitir, sino también contarle a la gente no solo qué se está comiendo, sino por qué se lo está comiendo, algo de la historia o algo de lo que me inspiró a mí para preparar ese plato. Ojo, hay que conectar con el comensal. Hay que conectar con el comensal. Esto no es simplemente vendo comida y ya. Hoy hay que conectar. ¿Listo? Me voy a procesar todos los vegetales para nuestra salsa y lo dejo aquí y ya vengo a preparar Y volvemos. la tercera gordita. Venga. Listo, entonces ya Listo. tenemos arepitas, ya están saliendo las segundas, vamos a hacer la tercera. Simplemente una gordita rellena de queso en este caso. Sí. Y el chef nos propone hacerle un relleno, un picadillo de relleno. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, este relleno, sabemos que en Venezuela son muy famosas las arepas porque hay muchos tipos de rellenos. Entonces, en este caso se va a llamar chicharronada, no es más que un revoltillo de huevo cocido con su jitomate, cebolla, y al final lo vamos a coronar con el chicharrón que está troceadito. Hemos troceado en cubos. Ese fue el chicharrón que fritamos al inicio. El mismo chicharrón Ok. del inicio. Sí, correcto. Se va a convertir en el relleno de una de las arepas, que vamos a hacer la masa mezclada con quesito, que por cierto esto me recuerda mucho a mi mamá porque a ella le gusta hacer la masa de arepa mezclada con el queso. Ajá. Entonces, chef, me llevo la cebollita, me llevo el tomate. Cebollita, tomate, aquí es freestyle, aquí le puedes colocar un poquito de tallo de cilantro, Ok. le puedes incluir un poco de ajos también, de pimentón si gustan, como lo hacen acá en Colombia, por ejemplo. Aquí se llaman pericos y aquí voy a entrar en una controversia. ¿Sí? Para mí, los huevos pericos sí o sí tienen que ser con cebolla larga. Bien. Pero no siempre. Para mi esposa no, por ejemplo. Bueno, recuerda que estamos haciendo también la idea de unión latinoamericana, ¿por qué no? Vamos a ponerle un poco de cebolla larga a ese perico. Procesamos todo lo que teníamos tatemado. Yo me Sí. voy pasando por acá. Sí. Lo procesamos. ¿Qué voy a hacer? Ponerle un poquito de sal. Ponerle un poquito de pimienta. Chef, un poquito de jugo de limón. Se puede agregar sin ningún problema un jugo de limón que le va a dar un toque de acidez adicional y además pues muy similar a lo que sería una salsa martajada en México, solo que esta vez le hicimos procesada en lugar de un molcajete. Ajá. Un poquito de limón. Y esta va a ser la salsa que va a acompañar a nuestras gorditas. Armamos un mise en place de este lado para que se pueda trabajar con el perico estilo colombiano que se va a convertir en chicharronada gracias a la adición de nuestro cerdo bien crispy y también se le puede agregar un poquito de queso maduro o también un quesito rallado para que le dé un punch ahí al final. Ok. A ver, se va el chicharroncito para acá. Entonces, voy a terminar estos huevitos y ya vamos a ver cómo vamos a montar todo el plato. Un plato de maíz y cerdo, muy latinoamericano, muy cocina sin fronteras, que es una de las tendencias de nuestros menús del futuro 2025. Ya nos vemos. Bueno, mi chef, ya tenemos listas por acá ¿Ok? las arepitas.
tanto la de queso como la de, miren, el quesito como está en el centro. Yo voy a dar un aporte al plato. A ver, Y es el chicharrón que montamos desde el principio. Acuérdense que estamos trabajando dos ingredientes fundamentales, el maíz y el cerdo. Tenemos maíz en varias presentaciones, tenemos cerdo en varias presentaciones, no podía faltar claramente un buen chicharrón. tenemos la presentación rellena con chicharrón, Ajá. que se le puede dar un toque también de mantequilla si lo merita. Siempre es bueno tener un tarrito con un poco de mantequilla y colocamos dentro de la arepita para que la lubrique por dentro muy bien, y también se sirven usualmente con un poco de lechuga. México, ¿verdad? En México las gorditas con lechuga, crema ácida, quedan geniales. Perfecto. Hoy no le pusimos crema ácida. Hoy le pusimos un mayo suero que preparamos con nuestra mayonesa, nuestra mayo base Hellmann's, y la salsita que tatemamos. Chef, qué más por ahí? Le vamos a poner ese mayo suero, un poquito de mayo suero. Ese mayo suero puede ir picante. A mí personalmente me gusta ponerle picante a ese mayo suero. Y va muy bien con la comida rápida colombiana. ¿Listo, chef? Listo, chef. Bueno, por favor escríbanos, cuéntenos qué necesitan, qué están poniendo hoy de esta tendencia en sus restaurantes, en sus menús. Chef, muchísimas gracias, muy agradecido, de verdad. Gracias, De de mi verdad, parte también. muy agradecido. Esta es tu cocina, chef. Por favor, nos tenemos que seguir viendo. Este es tu país. Sigamos rompiendo fronteras con la cocina, mi hermano. Claro que sí, estamos también en redes sociales para los que gusten. Pueden seguirme acá en Chef Schwartz y bueno, también, ¿por qué no? Nos seguiremos viendo en México. Claro que sí, pronto. Un abrazo. Chao, chao. Adiós.